es lo que hoy día se conoce como el Plan BEPS, que implica un montón de medidas para evitar el traslado de beneficios y la erosión de la base imponible con muchos pilares, y eso también, cuando se lleven a cabo, van a ser ejecutados por la administración tributaria. Entonces, el contexto, tanto a nivel nacional como internacional, es bien desafiante, es bien cambiante. Yo siempre he dicho que el gran problema, no sé si sea solamente un problema, pero un desafío especial para todos los servicios públicos, en especial para las administraciones, es que los negocios corren y la legislación camina a veces con mucha lentitud. Entonces, ¿cómo ir asumiendo estos desafíos considerando que no siempre tenemos una legislación adecuada? Ustedes saben, yo enseño código tributario, y el código tributario, que es del año 1974, es heredero del código tributario del año 1960, y cuando se enseña a los estudiantes de pregrado, personas que nacieron después del 2000, ellos te dicen, pero profesor, esto está visto desde un mundo en papel, ¿qué sentido tiene esto si esto es para otro mundo? A ellos les parece sorprendente que exista este impuesto de timbres y estampillas. ¿Para qué la estampilla? Esto no, es difícil de imaginar, porque la legislación va transitando a paso lento. En algunos países la administración tributaria está centralizada. En Chile tenemos una administración que tiene competencias diferenciadas. Está el Servicio Nacional de Aduana, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Tesorería, lo cual, claro, genera una mayor especialización en cada una de las funciones, pero al mismo tiempo genera un desafío en cuanto a la coordinación. Esa es otra cosa que es importante analizar. Bien, para contarles en qué va a consistir la actividad de hoy. Comenzará con las exposiciones de nuestros invitados. Primero va a exponer Marcelo Freyhofer, luego Cristian Vargas, y quien va a moderar esta actividad será Yuri Varela. Les presento entonces a los asistentes. Marcelo Freyhofer es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ingresó al Servicio de Impuestos Internos en el año 1997 y en esta institución se ha desempeñado en diversos cargos como profesional del Departamento de Asesoría Jurídica, jefe de la Oficina de Análisis de la Jurisprudencia, subdirector de Contraloría Interna y desde este año ya está el presente como subdirector jurídico de dicha entidad. Además, se ha desempeñado labores docentes en materias tributarias tanto al interior del servicio como en diversas universidades, incluyendo esta casa de estudio. Así que nos sentimos con un amigo acá. Cristian, por su parte, Cristian Vargas es abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, diplomado en Derecho Tributario de la Universidad de Chile, diplomado en Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Valparaíso, diplomado en normas IFRS de la Universidad de Santiago de Chile. Desde noviembre del año 2019 se desempeña como jefe de la División Jurídica de la Tesorería General de la República. Con anterioridad se desempeñó en la Empresa Nacional del Petróleo, Estudio Alessandri, Empresas Melón, entre otras. Yuri Varela, en tanto, es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Tributario de la misma casa de estudio y socio principal del estudio Portatax, y podría añadir también un gran amigo de la casa. Entonces, solamente agregar que yo estaré recogiendo las preguntas que las personas que estén conectadas me hagan y se las voy a transmitir vía celular a Yuri para que las pueda transmitir. Sin más, entonces dejo a Yuri con la palabra para que modere el panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Cuando planteamos organizar un ciclo de conferencias, pensamos que
es necesario siempre una reflexión un poco más pausada acerca del sistema tributario chileno, y por ese motivo organizamos una primera conferencia hace un tiempo atrás con esta misma casa de estudios, donde expusieron el embajador chileno ante la OCDE, Francisco Safie, y un catedrático de Derecho Financiero y Tributario de España, César García Novoa. El tema fue sobre los nuevos desafíos o los nuevos paradigmas de la tributación global, por qué y para qué. Esta charla, donde agradecemos sinceramente nuevamente la colaboración del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y por supuesto la presencia del subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Marcelo Freyhofer, y del jefe jurídico de la Tesorería General de la República, Cristian Vargas, su disposición a participar en esta conferencia que pretende ser un espacio donde se pueda reflexionar un poco más allá de lo cotidiano, de la inmediatez, de la reforma tributaria o de las diversas reformas tributarias que hoy día se pueden estar discutiendo, y tomar un punto de inflexión para entender por qué y para qué tal vez se están implementando estas normas con mayor o menor fortuna, y cómo eso se traduce probablemente en la aplicación práctica hacia los contribuyentes, que es el efecto, ¿no es cierto?, que persiguen las normas, pero muchas veces en el camino hay que llenar vacíos, hay que interpretar, hay que buscar la manera correcta de aplicar la normativa vigente. Por lo tanto, creemos que es una instancia tremendamente provechosa para conocer de primera mano, y más allá de los sesgos o de las opiniones previas que cada uno pueda tener, de quienes lideran en ambas instituciones este aspecto tan relevante para dar forma al sistema tributario chileno. Desde luego también cabe comentar que intentamos comunicarnos con algún funcionario del Servicio Nacional de Aduanas para tener a las 3 entidades que forman la Administración Tributaria chilena, pero últimamente han tenido cambio de autoridad máxima y por lo tanto nos costó y no era el mejor momento tampoco para establecer este nexo, y tal vez en el futuro lo podamos hacer. Sin más que agregar, dejo con ustedes entonces a Marcelo Freyhofer para hacer su exposición. Muchas gracias. Bien, buenos días. Muchas gracias por la asistencia tanto personal como a través de la conexión a través de Internet. Por supuesto, primero agradecer al dueño de casa, a la Facultad de Economía y Negocios y el Centro de Estudios Tributarios, personificado acá por Gonzalo Polanco. Muchas gracias, Gonzalo. Efectivamente, además, por la vinculación docente, me siento efectivamente un amigo de la casa. A Yuri Varela también por la organización y por la invitación a este interesante panel, y por supuesto agradecer también la presencia de Cristian Vargas, nuestro colega, jefe de la División Jurídica de Tesorería. Nos han invitado a este interesante tema respecto a los desafíos jurídicos de la administración tributaria, que es un tema, tal como indicaba Gonzalo en su presentación, que se enmarca dentro de un contexto cambiante, dinámico. Las reformas tributarias que hemos tenido en los últimos 10 años hablan de aquello, de estar permanentemente adaptándose a estos cambios normativos, y cómo las instituciones que formamos parte de la administración tributaria vamos efectivamente asumiendo en forma eficaz, en forma ágil y de calidad todo este tipo de nuevos desafíos normativos, y por supuesto el contexto del proyecto de reforma tributaria actualmente en tramitación. Bueno, ya se comentaba, la administración tributaria en Chile la componemos 3 organismos que dependemos, tenemos una relación
con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda, la Tesorería General de la República, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduana y en particular el Servicio de Impuestos Internos al cual pertenezco y que me honro dirigir a la subdirección jurídica, es respecto al que me voy a referir en cuanto a precisamente los desafíos jurídicos que estamos enfrentando desde la subdirección y con las áreas, todas las áreas jurídicas regionales en los distintos ámbitos que son parte de nuestra competencia. Para ello sí es importante tener claridad respecto del contexto institucional. El contexto institucional ha sido elaborado o ha sido definido por las distintas últimas administraciones y de respecto de ese propósito institucional actualmente hay una definición de objetivo que es innovemos para un mejor servicio para Chile. Y esto implica, por supuesto, instalar en el servicio, y más que instalar, diría yo, fortalecer una cultura permanente de innovación. Si hay una característica que la ciudadanía reconoce del Servicio de Impuestos Internos es precisamente esta vocación de buscar soluciones creativas, soluciones innovadoras, apoyadas por la tecnología, en pro de los servicios hacia los contribuyentes y en pro también de una mejor fiscalización. También desde este propósito institucional poder apoyar al fortalecimiento de la concepción por parte de la ciudadanía o la valoración por parte de la ciudadanía del valor social de los impuestos. En la medida que este valor social es cada vez más creciente, sin duda facilita el cumplimiento tributario. Fortalecimiento también de la fiscalización en ámbitos especiales como es el combate contra la elusión y el combate contra la evasión tributaria. Tenemos focos en ese sentido definidos en el modelo de gestión de cumplimiento tributario y en los planes de gestión de cumplimiento tributario anuales que nos hablan en particular de cómo reducir la evasión en Chile y detectar situaciones de elusión que puedan ser debidamente levantadas, revisadas por el servicio y por supuesto donde se puedan cobrar los impuestos correspondientes. También constituye un desafío institucional en este marco el fortalecimiento de la facilitación y habilitación para el cumplimiento tributario. Tenemos en este ámbito una mirada, por supuesto, preventiva, de apoyo a los contribuyentes, de necesidad de darles todas las facilidades para que cumplan con el menor costo posible sus obligaciones tributarias y en ese marco también, por supuesto, el estricto respeto a los derechos de los contribuyentes. Y ya en ámbitos más internos propiamente tal, el desarrollo de las personas y de una cultura organizacional de respeto a las personas, de mejor clima organizacional, de una cultura de trabajo colaborativo y por último un desarrollo más abierto hacia la comunidad de las comunicaciones institucionales. En ese marco el servicio tiene un modelo estratégico, el que es el que denominamos modelo de gestión tributaria institucional. Nuestro modelo estratégico en definitiva, y este es el mapa estratégico. Sin duda el gran objetivo desde el punto de vista de nuestros servicios para el Estado tiene que ver con asegurar el cumplimiento tributario de todos los contribuyentes. En una mirada desde el punto de vista de la percepción de contribuyentes y ciudadanos, el Servicio de Impuestos Internos debe ser clave en la prevención, detección y proporcionalidad de tratamiento frente al incumplimiento. Los destaco especialmente estos aspectos que están destacados en la presentación, porque tienen mucho que ver con los desafíos jurídicos. También, por supuesto, lo que decíamos, la valoración social de los impuestos y legitimidad institucional, la efectividad contra el comportamiento agresivo que manifiesta cierto grupo, siempre menor de contribuyentes que están en la vera de constituirse incluso para defraudar al sistema tributario, facilitar el cumplimiento de tributario de todos aquellos contribuyentes, la gran mayoría
que quieren cumplir como corresponde con sus obligaciones tributarias. Desde un punto de vista ya de los procesos internos, la proporcionalidad y visibilidad de lo que es las acciones de tratamiento, la comunicación segmentada y transparente, los datos abiertos de estos datos, los datos abiertos para el uso del Estado y de otros organismos que requieren los datos del Servicio de Impuestos Internos. Por supuesto, y esto lo destaco, ya lo mencionaba anteriormente, el control de la evasión, de la elusión y por supuesto el ataque frontal y persecución de los delitos tributarios y la gestión de la experiencia del contribuyente. Y desde el punto de vista ya desde un área más, podríamos decir, más blanda, desde las personas, fortalecer internamente el aprendizaje y crecimiento de los funcionarios, fortaleciendo también la ética institucional, el liderazgo y desarrollo de prácticas de excelencia, la transformación digital y adaptación tecnológica, el compromiso con el desempeño y con la calidad de vida laboral, la innovación, decíamos ya, como parte de una cultura institucional instalada e impregnada en cada uno de los funcionarios, y la eficiencia de la gestión de recursos. Aterrizando directamente, luego de este contexto institucional, con los grandes objetivos de nuestra estrategia institucional, con nuestro mapa estratégico y destacando estos ámbitos que señalaba, específicamente desde el punto de vista de los desafíos jurídicos de la administración tributaria, quería comentarles en un orden, diría yo, vinculado también con la temporalidad de la intervención de las áreas jurídicas en los procesos institucionales, cuáles son, en mi opinión, los grandes procesos jurídicos donde están los desafíos de los abogados al interior del servicio y los desafíos jurídicos, en definitiva, que existen en el servicio de impuestos internos. Por una parte está la asesoría jurídica y el apoyo a la fiscalización. En segundo término, los recursos administrativos, destacando particularmente aquellos que están muy especialmente regulados en la norma tributaria y que son más frecuentemente recurridos por los contribuyentes. Estamos hablando del recurso de reposición administrativa y el recurso jerárquico. La litigación tributaria, la litigación ante los tribunales tributarios y aduaneros, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, en las defensas de las actuaciones de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Y, por cierto, ya respecto de ese grupo de contribuyentes pertinaces en el incumplimiento tributario malicioso, la detección y persecución sin vacilar respecto de los delitos tributarios y, por supuesto, la labor de litigación penal que le corresponde al Servicio de Impuestos Internos respecto de aquello. En el ámbito de la asesoría jurídica y el apoyo a la fiscalización, y es bueno también, creo, aprovechar esta instancia para dar a conocer esta suerte de estructura y función del Servicio de Impuestos Internos para desplegar sus acciones y sus desafíos. El Servicio de Impuestos Internos está organizado, por supuesto, y el corazón de su actividad tiene que ver con la fiscalización y la correcta aplicación de los impuestos. Pero para aquello es fundamental que las actuaciones de impuestos internos cuenten con los debidos fundamentos jurídicos, sean completos, sean transparentes para los contribuyentes que son destinatarios de aquello y respeten en toda su magnitud los derechos de los contribuyentes. Y ya desde el año 2000 se comenzó a implementar la interacción más estrecha de abogados con estos grupos de fiscalización, que significó en su momento, desde ya el año 2000, la integración de abogados en los grupos de fiscalización y se fortaleció definitivamente el año 2008 con instrucciones internas al respecto y la generación de mayor dotación que nos permite contar con alrededor de 70 abogados hoy día en el Servicio de Impuestos Internos destinados a esta función, desplegados en todo el país en los grupos de fiscalización, dependiendo, eso sí, de los departamentos jurídicos. Se trabaja muy mano a mano, no físicamente, los grupos de fiscalización, pero estos abogados
dependen de las áreas jurídicas regionales y de la Dirección de Grandes Contribuyentes, de manera de dar la garantía también de absoluta legalidad en las opiniones de estos abogados en el trabajo del día a día que deben desempeñar en el trabajo en equipo con los fiscalizadores. En este ámbito, por supuesto, tenemos desafíos y estos desafíos están vinculados a los permanentes cambios normativos y tecnológicos que generan demandas de calidad, de eficiencia y, por supuesto, también de oportunidad. Las respuestas que requiere hoy día tanto el contribuyente como los propios usuarios de estos servicios legales al interior de la institución deben ser oportunas, ágiles. Tener una coordinación y lineamientos interinstitucionales para el ejercicio de esta función. ¿A qué se refiere? Nuestros abogados que están destinados al apoyo jurídico a la fiscalización deben actuar siguiendo lineamientos que permitan asegurar una calidad uniforme en sus prestaciones, en sus servicios al interior de la institución, y eso, por cierto, que es rol de la subdirección jurídica. Mejorar también la calidad de las actuaciones de fiscalización, este es el gran objetivo, con estricto respecto a los procedimientos legales y los derechos de los contribuyentes. Detrás de este apoyo jurídico a las actuaciones de fiscalización, sin duda, el gran objetivo es que en forma permanente se mejore la calidad jurídica de nuestras actuaciones, y eso propiende, sin duda, a un mejor cumplimiento tributario y a mejores resultados en las instancias de impugnación, sean estas administrativas o jurisdiccionales. Nuestra premisa, en definitiva, en esta materia es que los procesos de fiscalización se ajusten a la ley y a las interpretaciones del propio Servicio de Impuestos Internos con contenidos claros, con fundamentos jurídicos que sean explícitos y completos. ¿Cuál es el rol en este ámbito de la subdirección jurídica? Hay una coordinación a nivel nacional de esta función, ya lo decíamos, fijando directrices para la misma. Tenemos también apoyo expedito a las consultas que los abogados que prestan el apoyo jurídico a la fiscalización puedan tener para el ejercicio de sus cargos al interior de los departamentos de fiscalización, propender también a la unificación de los criterios que estamos aplicando. Estos criterios, por cierto, que están contenidos en las interpretaciones del director, pero en el caso a caso esa interpretación tiene que aplicarse con igualdad o con una uniformidad por parte de los abogados. Y fortalecer también en el ámbito de la gestión, cómo medimos la gestión de estos abogados a partir de que el trabajo se realice en forma permanente, se esté efectuando este apoyo, y también a partir de cómo son los resultados de las actuaciones de fiscalización en las instancias de impugnación. Acá quería comentar adicionalmente que como subdirección jurídica estamos en un proceso particular de revisión de este proceso, de mejoramiento, con miras también a desafíos que son propios de las últimas modificaciones tributarias, particularmente el combate contra la elusión, y también de estrategias del servicio vinculadas con focalizar su actuación en un modelo de riesgo respecto de contribuyentes con más alto riesgo o riesgo clave, respecto también de la detección de figuras de elusión y también en el ámbito, por supuesto, de detección de situaciones de evasión y posible delito tributario. Todos esos ámbitos estamos trabajando para fortalecer el rol que tienen los abogados dentro de los departamentos de fiscalización, de manera de levantar adecuadamente todas esas situaciones y además con fundamentos jurídicos completos y análisis de las situaciones de que se trata, que permitan hacer prosperar los casos respectivos en las instancias posteriores de impugnación. Como les decía, además, este es un rol muy valorado al interior de la institución, muy valorado por la fiscalización, por las instancias también de impugnación respecto de los fundamentos, y en esa línea lo tenemos que ir fortaleciendo frente además a los desafíos que vienen con la reforma tributaria en actual tramitación, donde
está la definición de tener, por ejemplo, procedimientos de elusión más expeditos y por lo tanto eventualmente más casos de elusión. Ahí aprovechar la instancia para comentar que hasta el año pasado el servicio había presentado un solo requerimiento de elusión que posteriormente, donde posteriormente el contribuyente se allanó a esa presentación y en definitiva no se trabó la litis. Este año ya se han presentado, solo en lo que va corrido este año, 6 requerimientos de elusión, lo que también habla del interés de la institución por explorar y revisar de forma más activa, profunda y de llevar estas situaciones a la justicia para efecto de determinar la existencia de elusión. Y es el camino probablemente en que vamos a seguir en los años venideros, considerando también los lineamientos de la actual reforma en tramitación. Vale decir, levantar situaciones donde los contribuyentes, más que solamente efectuar una legítima opción de negocio, derechamente efectúan organizaciones o reorganizaciones empresariales con la finalidad de abusar de la norma o cometer alguna simulación y con finalidades exclusivamente tributarias o principalmente tributarias. Eso en el ámbito del apoyo jurídico a la fiscalización. Ahí es muy claro lo que señalaba en términos, nuestro gran objetivo, fortalecer nuestras actuaciones de fiscalización, fundamentos legales claros, apegados al derecho, apegados a las instrucciones del servicio y con respeto absoluto a los derechos de los contribuyentes. Pero sin duda, y más allá de todos estos esfuerzos por mejorar nuestras actuaciones de cara a los contribuyentes, de cara también a los mejores cumplimientos de los objetivos por parte del Servicio de Impuestos Internos, los contribuyentes dentro de sus derechos tienen el derecho a la impugnación, a reclamar respecto de las actuaciones del servicio, y esa impugnación tiene una primera oportunidad en el ámbito administrativo. Y ahí destacar especialmente 2 recursos que son los más regulados en el Código Tributario, que son la reposición administrativa voluntaria y el recurso jerárquico. A nivel de lo que es la reposición administrativa voluntaria, hemos observado un fenómeno que es evidente a la luz de las cifras, que habiéndose establecido este recurso en la reforma que creó los tribunales tributarios el año 2010 y ya en plena aplicación en todo el país desde el año 2013, se observa un creciente uso por parte de los contribuyentes de esta instancia de impugnación. Desde las cifras de 2013 de 1.778, se ha ido elevando crecientemente el número de presentaciones de recursos RAV, reposición administrativa voluntaria, hasta llegar al 2021 a 5.476. Y este año, en lo que va corrido este año, tenemos presentadas 3.628 recursos de reposición administrativa voluntaria, por lo que podemos estimar, por los tiempos también en que normalmente se notifican las actuaciones del servicio, que debiéramos llegar al orden de los 4.200, 4.500 recursos de reposición administrativa voluntaria, menos que las del año pasado, pero también en una línea creciente considerando los años 2020, 2019 y 2018. O sea, tenemos, y esto creo que es una buena noticia, los contribuyentes ven en esta instancia de impugnación una instancia confiable, una instancia útil, que además es gratuita, y donde la administración efectivamente creemos que es percibido por los contribuyentes como que es una instancia además que efectivamente donde se revisan en detalle las alegaciones de los contribuyentes y los antecedentes que presenten los contribuyentes. Los resultados también dan cuenta de aquello. Si bien uno podría leer que la mayor parte de casos, tal como se lee acá en la gráfica, son casos donde se rechaza las alegaciones de los contribuyentes en los recursos de reposición administrativa voluntaria,
si uno considera los casos de al lugar y al lugar en parte, son prácticamente muy parejos, digamos. El año 2019, entre los al lugar y al lugar en parte, tenemos del orden del 50%. El año 2020 llegamos ahí al 45% aproximadamente. El año 2021 también 50%. Y el año 2022, en lo que va corrido de este 2022, del orden del 49%. Entonces es bastante en realidad pareja esto, considerando los casos selectivos, donde está el despliegue de las acciones más, donde la fiscalización se desarrolla con más nivel de detalle y más dedicación, que son los casos fundamentalmente de auditorías tributarias. Esto representa, insisto, con claridad cómo esta instancia de impugnación administrativa es no solo utilizada por los contribuyentes, sino que da cuenta de revisiones exhaustivas por parte de las áreas del servicio que están dedicadas a efectuar esta revisión administrativa, que estoy hablando acá para quienes efectivamente más se relacionan con la administración tributaria y con el servicio de impuestos internos, de los departamentos administrativos de procesos administrativos tributarios de las direcciones regionales, los DEPAT. Son cifras, sí, que llaman a alerta para el Servicio de Impuestos Internos respecto de los porcentajes de caso al lugar o al lugar en parte, y que nos sirven para efecto también de ir retroalimentando de la mejor manera a las áreas de fiscalización y a los procesos de fiscalización, de manera de fortalecer la calidad jurídica de esas actuaciones. También tiene esa virtud este procedimiento. No es un procedimiento solamente para que el contribuyente impugne las actuaciones, se revisen y se le dé lugar cuando corresponde, sino que además es un proceso útil para que el servicio vaya permanentemente mejorando su calidad, sus fundamentos jurídicos, y ese es claramente uno de los desafíos que hay que seguir trabajando dentro de los ámbitos jurídicos. El otro recurso establecido por la Ley de Modernización Tributaria es que entró en vigencia en esta parte el año 2020, es el recurso jerárquico que luego de la resolución de la reposición administrativa voluntaria se presenta ante el director del servicio. Este recurso, hay que recordar, eso sí que es un recurso de derecho, vale decir, en caso de infracción a normas jurídicas o a instrucciones del servicio en la resolución de los recursos de reposición administrativa voluntaria. Respecto de estos casos, desde el año 2020 al año 2022 se han presentado 377 casos, y los datos que acá quería compartir son los recursos jerárquicos terminados en el año 2022, donde hay situaciones de al lugar en parte, hay desistimientos, hay inadmisibilidades considerando los plazos para recurrir, y también el requisito respecto de los fundamentos de los recursos jerárquicos que deben exponer los contribuyentes, rechazados del orden del 100%, y con otras formas de término por término por otras vías es del orden del 12,8%. En total se han resuelto ya el año 2022 164 casos. Desde el punto de vista de los ingresos se mantiene relativamente parejo. Estamos observando tanto el año 2021 como 2022 del orden de 200 casos ingresados por año, y en esa misma magnitud los casos resueltos. Se ve una tasa de resolución a favor de los contribuyentes que es baja, claro, porque muchas de las situaciones que se presentan en los recursos jerárquicos dicen relación con la presentación de nuevos antecedentes para una revisión, o con la revisión precisamente ya no o con opiniones respecto de estos antecedentes, pero no propiamente de infracción a normas jurídicas o infracción a instrucciones del servicio, y esto es una suerte de casación en el fondo, en ese sentido que tiene el contribuyente respecto de la actuación en la reposición administrativa voluntaria, y eso hace que el porcentaje de casos a favor de los contribuyentes sea bajo, pero hay casos en que efectivamente se ha detectado esta infracción por parte de los procedimientos de RAP y se han efectuado las correcciones por parte del director.
Eso en el ámbito de estos procesos administrativos. Hay que recordar también que, no lo he mencionado acá, por una cuestión fundamentalmente de tiempo, pero está además el recurso, hay otras instancias administrativas que permiten esta revisión y fundamentalmente tenemos lo que se conoce como la RAF, la revisión de la actuación fiscalizadora, que es la aplicación del artículo 6º letra B número 5 del Código Tributario en la posibilidad que tiene el director regional de efectuar correcciones de oficio a petición de parte respecto de liquidaciones o giros cuando adolecen de vicio o error manifiesto, que también donde el Servicio de Impuestos Internos y estos DEPAT, Departamentos de Procedimientos Administrativos Tributarios, son también requeridos para resolver y que también ofrecen al contribuyente una posibilidad de poder impugnar ya vencidos los plazos para reponer y para reclamar, pero aún así poder impugnar administrativamente las actuaciones del servicio. El siguiente tema es un tema de gran importancia para nosotros, por supuesto, que es la litigación tributaria para ya la defensa ante los tribunales de las actuaciones tributarias. Decíamos, en esta suerte de línea del tiempo, dentro de los desafíos jurídicos está el contar con actuaciones de fiscalización que sean de la mejor calidad, bien fundamentados, con respeto a los derechos de los contribuyentes, bien desarrollados, donde esté todo esto bien explicado para un contribuyente que tiene una muy buena formación tributaria o un asesor tributario, pero también para aquel contribuyente que no la tiene. Las vías de impugnación administrativa accesibles, gratuitas, expeditas, con presentación y resolución en línea, a través de mecanismos tecnológicos, y cuando aún pese a esa revisión el contribuyente estima el caso que no está satisfecho con las resoluciones, la actuación de fiscalización y las resoluciones administrativas del servicio, tiene, por cierto, el derecho de reclamar ante la justicia, y esa justicia está conformada en este ámbito por los tribunales tributarios aduaneros en primera instancia, Corte de Apelaciones en segunda instancia y Corte Suprema. Acá las acciones y desafíos en el ámbito jurídico son por supuesto, seguir los lineamientos institucionales para tener una estrategia de litigación común en todas las direcciones regionales, en la dirección de grandes contribuyentes y en el propio Departamento de Defensa Judicial Civil, que depende de la subdirección jurídica, para la defensa de las actuaciones del servicio. Esta estrategia, además, se deben implementar en forma coordinada, con la debida supervisión. Se debe acá, por cierto, controlar la gestión, y estamos en un trabajo también con la nueva jefatura del Departamento de Defensa Judicial para fortalecer el control de la gestión y de la calidad de las actuaciones desarrolladas por los departamentos jurídicos en la litigación ante los tribunales tributarios y aduaneros y demás cortes. Y, por cierto, además, hacer un seguimiento permanente de la justicia tributaria, que es relevante para mejorar el desempeño de la litigación, pero también para retroalimentar adecuadamente a las áreas de fiscalización respecto de eventuales errores que podamos haber cometido. Acá hemos mencionado varias veces esta palabra retroalimentación. Precisamente uno de los grandes desafíos en todas las líneas del servicio tiene que ver con la retroalimentación. Cómo de los resultados de los procesos de impugnación administrativa somos capaces de retroalimentar a los procesos de fiscalización para que vayan mejorando su calidad, su fundamento. Y lo mismo ocurre con los procesos de litigación. Desde el punto de vista de las causas tributarias vigentes, tenemos un número preocupante en todo caso, de acuerdo con nuestras estadísticas, de reclamos pendientes ante los tribunales tributarios y aduaneros, 3.236, recursos pendientes ante Cortes de Apelaciones 206 y ante Corte Suprema 425. Preocupante desde el punto de vista de los reclamos aún pendientes de resolución ante los tribunales tributarios y aduaneros. ¿Y por qué nos preocupa? Porque no tengo acá el detalle de las cifras, pero sí les puedo comentar que en los últimos 3 años ha ido claramente a la baja el número de impugnaciones jurisdiccionales que se presentan por parte de los contribuyentes, el número de reclamos
contra actuaciones del servicio ante los tribunales tributarios y aduaneros, bordean las 800 reclamos y, claro, y si uno considera el total de reclamos presentados en los últimos 3 años, llegamos a una cifra más o menos similar a la de los reclamos tributarios, los reclamos pendientes en el sistema de tribunales tributarios y aduaneros. Nos preocupa, por supuesto, y ofrecemos toda nuestra colaboración en forma permanente de lo que dependa en cuanto a ser parte en este nuevo sistema de justicia tributaria vigente desde el año 2010, para efectos de ser también un colaborador de la Administración de Justicia y propender a la pronta resolución de esos casos. Ante los tribunales, respecto de resultados, bueno, tenemos tanto en Corte de Apelaciones y Corte Suprema, perdón, en tribunales tributarios y aduaneros y en Corte de Apelaciones resultados que bordean el 70% de casos favorables para la posición del fisco, tanto en tribunales tributarios y aduaneros como en Corte de Apelaciones, y traje acá para destacar especialmente el resultado de ante la Corte Suprema respecto de los recursos de casación que se presentan cuando el Servicio de Impuestos Internos es recurrido, vale decir, respecto de fallos que son favorables para el Servicio de Impuestos Internos, y en la Corte de Apelaciones el Servicio de Impuestos Internos tiene un porcentaje de rechazo de los recursos de casación presentados por los contribuyentes del 53,54%, y de inadmisibilidades de 26,46%. Solamente en ese sentido el 6,15% de los recursos de casación presentados por los contribuyentes son acogidos por la Corte Suprema, y creemos que ante una instancia claramente independiente y del máximo nivel como es nuestra Corte Suprema, el obtener estos resultados habla también muy bien del desempeño de la litigación tributaria, pero por supuesto más aún respecto de cómo vamos logrando este gran objetivo que les comentaba del fortalecimiento de los fundamentos jurídicos y la calidad jurídica de las actuaciones de fiscalización. En ese sentido, los resultados obtenidos en tribunales permiten concluir que las acciones de fortalecimiento de la fiscalización se han traducido en unas mejores actuaciones del servicio. El recurso de casación, además, ha logrado este 94% de resultados favorables si uno considera, suma los rechazados, inadmisibles, desistidos, etc. Por supuesto, tenemos el gran desafío de fortalecer la aplicación de la norma antielusiva. Ya les decía que este año hemos dado pasos importantes con un trabajo mancomunado con las subdirecciones de fiscalización y normativa, y esto ha permitido, por supuesto, como les comentaba también, presentar ya 6 requerimientos de delusión, que están algunos notificados y otros en trámite de notificación. Y otro desafío importante tiene que ver con la regulación, aún pendiente, pero que está en fase final, respecto de las condiciones y criterios orientadores para la aplicación de las instituciones del avenimiento de la conciliación, que están regulados según los términos regulados por la última ley de modernización tributaria. Finalmente, un último ámbito de desafíos al que me quería referir tiene que ver con este ámbito, sin duda, menor de contribuyentes. Sin duda, el ámbito, podríamos decir, residual, pero no por eso menos grave, de contribuyentes que se enfrentan al sistema tributario con el ánimo de defraudarlo, con el ánimo de no cumplir con sus obligaciones tributarias, con el ánimo de cometer, de evadir los impuestos y cometer delitos tributarios. Y a ese respecto el servicio tiene un rol relevante, reconocido por nuestra legislación vigente, desde el punto de vista de la detección de estos delitos tributarios, desde el punto de vista también de presentar las acciones penales correspondientes y seguir adelante con la litigación en coordinación con el Ministerio Público ante los juzgados de garantía y tribunales orales en lo penal. ¿Cuáles son los lineamientos del ejercicio de la acción penal actualmente? Efectuar
un análisis integral de los casos para efectos de la decisión del director. Recordemos que la normativa actual, el artículo 162, radica en el director del Servicio de Impuestos Internos la decisión de presentar una querella o denuncia por delito tributario y también la decisión de optar entre la presentación de esa querella o denuncia para el conocimiento de los hechos por parte del Ministerio Público o perseguir la aplicación exclusiva de la sanción pecuniaria presentando un acta de denuncia ante los tribunales tributarios y aduaneros. En esa línea también la definición de estrategias de litigación en sede penal, llevar adelante un control de gestión estricto de la acción penal de manera de fortalecer la eficiencia y los resultados también de la acción penal en sede de juzgados de garantía y tribunales orales en lo penal, y un criterio muy importante reforzado por esta administración tiene que ver con el principio de colaboración entre el Servicio de Impuestos Internos y otras entidades que son clave en el proceso de detección y sanción del delito tributario y en ese sentido particularmente el Ministerio Público. Este año hemos retomado y estrechado lazos de coordinación y colaboración con el Ministerio Público para una acción conjunta, teniendo mejores comunicaciones, no solo que sea coordinada, sino que además que sea más oportuna, respondiendo también a los desafíos que tiene el Ministerio Público y el propio servicio de colaborar en ámbitos de persecución de situaciones de crimen organizado que estamos observando en el país, a partir de nuestras propias competencias. Los criterios y orientadores para la definición del ejercicio de la acción penal por parte del servicio son criterios históricos que tienen que ver con el monto del perjuicio fiscal, la proporción entre los impuestos pagados y evadidos, la naturaleza y gravedad de las irregularidades, el efecto ejemplarizador y pedagógico que pueda tener el ejercicio de la acción penal en sede criminal y las medidas para asegurar la pretensión fiscal. Los lineamientos y desafíos que tiene el Servicio de Impuestos Internos desde esta administración particularmente dicen relación con la adopción también de ciertas decisiones de cómo ejercer esta acción. Desde este año particularmente con la llegada del nuevo director, Hernán Frigolet, las acciones en materia penal se están presentando no solo en forma personalizada contra aquellos que se individualicen en una querella o denuncia por parte del servicio, sino que además contra todos aquellos que resultan responsables de los delitos tributarios que se detecten en la investigación, por lo tanto facilitando y posibilitando que al Ministerio Público, para efectos de seguir adelante con la investigación, sin requerir de una querella nominativa por parte del Servicio de Impuestos Internos. Esto sin duda constituye una manifestación de esta necesidad de reforzar la persecución del delito, de los delitos tributarios en particular, y nos ha posibilitado también estrategias conjuntas de persecución con el Ministerio Público y ya lo comentaba, una mucho mejor colaboración con los fiscales del Ministerio Público. También hemos retomado durante este año la presentación de denuncias, denuncias que permiten ser presentadas directamente ante el Ministerio Público, que la particularidad que tienen que pueden ser elaboradas por el servicio con mucha agilidad, con la oportunidad que requiere el Ministerio Público para efectos de investigar las situaciones que están vinculadas. Este mecanismo de las denuncias lo estamos utilizando particularmente en fenómenos vinculados con crimen organizado en ámbitos de robo de la madera, de sustracción de vehículos y de robo de vehículos, posterior comercialización, y en otros ámbitos también estamos explorando hacerlo como robo de cobre, robo de tabaco, informalidad en general, de manera de poder concurrir ante el Ministerio Público en tiempos muy breves. Un caso, por ejemplo, solo a modo de ejemplo, de la semana pasada en que el Ministerio Público, trabajando con las policías, detectó una red de robo de vehículos y posterior comercialización con datos falsos y emisión de facturas falsas,
recibidos los antecedentes por parte del Ministerio Público, pudimos desarrollar la revisión de ellos y la presentación de una denuncia en un plazo de un día. Y eso también permitió llegar a la audiencia de control de detención con una denuncia por delitos tributarios, particularmente el delito del artículo 97, número 23, referido al inicio de actividades fraudulentas para la emisión de documentación tributaria falsa, de llegar a esta audiencia también con una denuncia por delitos tributarios y permitió también, por cierto, dejar a los imputados, 15 imputados, con prisión preventiva. Ya lo decía, clave para nosotros, y estamos trabajando a nivel regional y central con diversas iniciativas, la coordinación con el Ministerio Público. De hecho, estamos trabajando, y está bastante afinado, un proyecto de convenio de colaboración entre el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos que esperamos firmar dentro de los próximos meses. Raya para la suma y a modo de conclusión. Los desafíos jurídicos de la administración tributaria, en particular relacionados con el Servicio de Impuestos Internos, se pueden resumir en estos conceptos. Sostener la legalidad de las actuaciones del servicio en las distintas instancias. Por supuesto, a partir de lo que comentaba, de una adecuada retroalimentación de los resultados en las instancias de impugnación administrativa y judicial que nos permitan ir mejorando de forma permanente y con el despliegue de nuestros profesionales abogados propendiendo a esta mayor legalidad. De la misma manera, en la medida que estos actos tributarios están mejor fundados, también se maximiza el cumplimiento tributario, tanto voluntario como forzoso, si es del caso llegar a instancias de impugnación. Poner un foco esencial en combatir la evasión y la elusión, prevenir, detectar, fiscalizar y sancionar las situaciones de incumplimiento tributario, particularmente las formas de incumplimiento tributario más graves, como es el delito tributario, y finalmente cumplir con nuestro rol para la ciudadanía, para el Estado, para la sociedad en definitiva, de defender el patrimonio fiscal en lo que respecta particularmente al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo Freyhofer, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos. A continuación, dejamos con la palabra a Cristian Vargas, jefe del Departamento Jurídico de la Tesorería General de la República. Muchas gracias, Cristian. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, por tan buena acogida que hemos tenido hoy día en la facultad. Me siento muy honrado de estar aquí presente. La Tesorería General de la República normalmente está bien sigilosamente guardada. Es un secreto a voces, pero bien cuidado. Y es principalmente la razón por la que queremos motivar aún más nuestra presencia en ciertos foros de conversación y de análisis. Si me dan un minuto para abrir mi presentación. Ahí está. Como les decía, uno de los intereses nuestros de la Tesorería General de la República es poder estar presente en estos foros para poder comunicarles lo que nosotros hacemos dentro de la administración tributaria. Normalmente, lo que ustedes van a visualizar siempre es precisamente al Servicio de Impuesto Interno. El contribuyente tiene hoy día una vinculación con el Servicio de Impuesto Interno, frente al cual él reclama, frente al cual él establece que sus impuestos pueden ser más o menos o están mal cobrados. La Tesorería General de la República tiene otra función, tiene la función de recaudar y de cobrar. Y esto nos lleva a enfocar correctamente el cumplimiento tributario. Es importante destacar que nosotros, la Tesorería General de la República, tenemos un tesorero general designado recientemente. Su lineamiento estratégico
están todavía en desarrollo, sin perjuicio de que su interés fundamental es, sobre todo, incrementar el cumplimiento voluntario de la obligación tributaria. Creo que es sumamente importante partir por explicar cómo funciona o cuál es la estructura orgánica del servicio de tesorerías. Como bien explicaba Marcelo, la administración tributaria en Chile está representada por 3 entidades: el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduana y el Servicio de Tesorerías, o la Tesorería General de la República para nosotros. La cabeza del servicio es el Tesorero General de la República, recientemente nombrado don Hernán Novicelli Reyes. Él, bajo su dependencia se encuentran directamente unidades asesoras, departamentos, divisiones y todas las tesorerías regionales y provinciales de Chile. 48 oficinas repartidas a lo largo de Chile, un servicio con una alta presencia nacional. Las divisiones son tremendamente importantes. Todas ellas no son necesariamente operativas. Las operativas son la división de operaciones, la división de finanzas públicas, la división de cobranzas. El resto de las divisiones somos divisiones de apoyo precisamente para cumplir nuestra misión: recaudar y cobrar. Y esto es re importante, esta distinción, porque la recaudación suele confundirse con el cobro. La función de recaudación es el cumplimiento voluntario de la obligación. Es el cumplimiento que hace el contribuyente, que una vez que tiene su giro, definitivamente decide pagarlo. El cobro es la parte más fea del procedimiento administrativo de la tesorería, que es derechamente el cobro compulsivo, con normas bastante coercitivas en esa materia. La tesorería también tiene la obligación y la función de custodiar los recursos del Estado. Es lo que nosotros denominamos el tesoro público, que tiene su existencia en un decreto ley, que es el 1263, que es del año 75. Un poco haciendo mención a lo que decía Gonzalo, muchas de estas normas, los actuales estudiantes ni siquiera existían. Entonces se preguntan cuál es el origen de estas normas. Y finalmente, la tesorería tiene la obligación de distribuir. Miremos este cuadro, que es tremendamente importante respecto de cuál es el cumplimiento de todas las obligaciones y misiones del servicio de tesorería. Esto explica cómo se genera en Chile, por ejemplo, el pago de los impuestos fiscales, los créditos y las multas del sector público. ¿Qué es lo relevante en esto a destacar? Nosotros tenemos ciertos servicios giradores de impuestos: servicio de impuesto interno, servicio de aduana y otros servicios que pueden girar, por ejemplo, multas a beneficio fiscal. Esas multas hacia beneficio fiscal, la principal instrucción es que sean pagadas voluntariamente. Es la principal función del servicio de tesorería. Para eso el servicio cuenta con la facultad de recaudar voluntariamente, y disponibiliza para los contribuyentes, para la ciudadanía, distintos medios de recaudación. Tenemos instituciones recaudadoras autorizadas, que ustedes conocen en la jerga como IRAs. Todas estas IRAs se consiguen en función de convenios que el Tesorero General de la República está facultado para suscribir. Recuerden ustedes que el artículo 38 del Código Tributario faculta al Tesorero General de la República para determinar los medios en función de los cuales se puede recaudar los impuestos en Chile. No solo es a través de dinero en efectivo. Hoy día se pueden pagar los impuestos por la vía, por ejemplo, de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias electrónicas. Esas son facultades que tiene el Tesorero General de la República y que determina su uso. Puede también el contribuyente pagar a través de un portal que está directamente establecido en la página web del servicio. Puede pagar a través de cajas transaccionales, que son las cajas que tenemos disponibilizadas en las 48 oficinas a nivel nacional. Son cajas físicas, en donde el contribuyente, que habitualmente está acostumbrado al trato directo, va y paga directamente en la caja. Ojalá no en dinero efectivo, porque tratamos de que eso no se hace. Finalmente, la recaudación también la produce o la tiene el Servicio de Impuestos Internos. Todo este dinero recaudado se custodia en lo que nosotros denominamos, la ley denomina cuenta única tributaria. Esta cuenta única tributaria, la famosa CUT, tiene su origen en el decreto ley 1263 del que habíamos mencionado. Este es el tesoro público, tesoro que nosotros como tesorería custodiamos y velamos sagradamente. Nada puede entrar y nada puede salir sin una instrucción que ordene su ingreso o sin una instrucción que ordene su salida. La custodia no termina solo ahí. El Servicio de Tesorerías tiene la obligación de distribuir correctamente estos ingresos para generar equidad y justicia social. Es por eso que ustedes van a ver siempre, por ejemplo, figuras como
la devolución masiva de la renta, una vez al año, pero también nos encargamos de pagar subvenciones estatales. O nos encargamos, por ejemplo, de pagar bonos. La mayor experiencia experimentada por Tesorería en los últimos tiempos fue precisamente el bono de clase media dentro del contexto del COVID. Fue un tremendo desafío para el Servicio de Tesorería. El Servicio de Tesorería está acostumbrado a egresos masivos, la devolución de renta. Sin embargo, ese bono fue 2 veces la devolución de renta. Finalmente, la obligación de custodia del Tesoro Público no solo supone la distribución, sino también supone la inversión de estos aportes fiscales en instrumentos que le permitan redituar de los beneficios que significa estas inversiones según los lineamientos que haga el Ministerio de Hacienda. Dentro de este contexto, es importante señalar que la división jurídica forma parte de este estamento que responde al Tesorero General. Es una división principalmente de apoyo. Nosotros tenemos la principal función de asesorar al Tesorero General de la República y a las demás jefaturas del servicio. Entiéndase por esto a los otros jefes de división, entiéndase también a los directores regionales, directores de tesoreros regionales y provinciales. A través de interpretaciones jurídicas, nosotros permitimos la implementación de las normas legales, con ciertas limitaciones. En el Servicio de Tesorería nosotros tenemos que velar la interpretación normativa de la norma tributaria que haga el Servicio de Impuestos Internos y a la vez estamos sometidos a la interpretación administrativa de las normas que haga la Contraloría General de la República. Pero esos límites no significan que no tengamos la capacidad para ser creativos y anticiparnos a los requerimientos de los contribuyentes. La exposición que quiero ir avanzando supone precisamente eso, mostrarles cómo desde la perspectiva jurídica hemos podido desarrollar ciertos aspectos de recaudación en lo operativo que permiten al contribuyente un fácil acceso a ciertas documentación e instrucciones de los servicios de tesorería con el menor gap posible, con la menor distancia posible. La división jurídica tiene también entre sus funciones normar internamente las instrucciones que el Tesorero General de la República quiere dar respecto de ciertas áreas operativas al interior de la tesorería. No son obligatorias para ningún otro ente público, no son obligatorias para el contribuyente, pero sí son obligatorias para el funcionario de tesorerías. Y eso es sumamente importante porque estas normas hoy en día buscan tener en primer lugar la visión del beneficio al contribuyente, de los derechos del contribuyente. Finalmente, el Servicio de Tesorería, la división jurídica del Servicio de Tesorería tiene la obligación de defender judicialmente a la TGR. Nosotros enfrentamos habitualmente muchos recursos de protección, recursos de casación, reclamos de ilegalidad o recursos de inconstitucionalidad. Hemos tenido un éxito relativo en algunas de esas materias, casaciones, por ejemplo, un éxito bastante interesante en materia de recursos de protección y un éxito bastante interesante también en materia de reclamos de inconstitucionalidad. ¿Cuáles son los objetivos, finalmente, que tiene la Tesorería General de la República en orden al cumplimiento tributario? Precisamente eso. Queremos hacer entender, y esto es sumamente importante porque es parte del lineamiento que el Tesorero General de la República actual tiene, el cumplimiento tributario no termina con el giro. El cumplimiento tributario termina con el pago de la obligación tributaria. Ahora bien, el cumplimiento tributario, el pago de ese giro, supone eventualmente el cumplimiento voluntario de la obligación tributaria y el cumplimiento forzoso de la misma. Cuando hablamos de cumplimiento forzoso, imagino que a todos les trae a la memoria el título tercero, el título quinto del libro tercero del Código Tributario, el cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias, que es verdaderamente un procedimiento bastante interesante. No está exento de polémica. Creo que ustedes, la mayoría se dedica al tema tributario, están conscientes de los problemas que trae la alegación o no de la prescripción, del abandono del procedimiento, si este procedimiento es administrativo o es jurisdiccional, si es posible aplicar o no el decaimiento del acto administrativo. Son temas que no son pacíficos al interior de la tesorería, son temas que eventualmente van a tener una eventual solución en el futuro.
Dentro de nuestros objetivos o lineamientos principales está el derecho del contribuyente. Cuando hablamos de cumplimiento tributario, hablamos de una administración tributaria moderna, que tiene que poner en primer lugar los derechos de los contribuyentes. A diferencia del servicio de impuesto interno, en donde el contribuyente va a reclamar respecto a la aplicación de un impuesto, en el servicio de tesorería las reclamaciones son de otra naturaleza, de otro orden, normalmente de carácter administrativo. Por ejemplo, las acreencias caducadas. Las creencias caducadas no son de responsabilidad de tesorería, sino que son aplicación de una ley. Sin embargo, cuando éstas proceden, porque se ha cumplido el plazo legal, el contribuyente ve al servicio de tesorería como el responsable de lo mismo y va a reclamar a tesorería. Nuestra obligación como administración tributaria es darle la orientación al contribuyente para que pueda reclamar correctamente en la instancia correspectiva. En este caso, el banco que determinó que la acreencia estaba caducada, explicarle cuáles son sus procedimientos de reclamación y así el contribuyente pueda tener una respuesta eficaz y eficiente a su situación. Enfocamos entonces los derechos del contribuyente desde la perspectiva del cumplimiento de la ley de procedimiento administrativo. Hemos ido adaptando con los años procedimientos que le permitan al contribuyente hacer presentaciones, conocer plazos, tener la posibilidad de acreditar pruebas, de poder reclamar, de poder recurrir respecto de ciertas interpretaciones. Uno de esos procedimientos más decidores en esta materia son los egresos no tributarios. Ustedes deben conocer que el Servicio de Tesorería tiene la obligación de fiscalizar los pagos o los bonos que se dan por leyes especiales, como las manos de obra en las zonas extremas, o precisamente el trabajo, la creación de fuentes de trabajo en zonas extremas, regiones, en la primera región o en la 12ª región Magallanes. Todos esos son beneficios tributarios que el Servicio de Tesorería fiscaliza ex post. Esa fiscalización ex post supone para el contribuyente problemas. El problema principal es, oye, ¿estás dentro del plazo de prescripción para poder fiscalizarme? ¿Me vas a pedir el reembolso de lo que ya me pagaste como bonificación? Todos esos procedimientos tienen que ser tratados de manera correcta. El Servicio de Tesorería ha ido aplicando con los años la aplicación de la ley de procedimiento administrativo. Plazos claros, concretos. Ustedes deben de saber que en materia de derecho administrativo a la administración no le corren plazo. Sin embargo, el Servicio de Tesorería ha ido estableciendo internamente normas de cumplimiento de plazos obligatorios para sus funcionarios, a través de las normas internas que el Tesorero General de la República va dictando. Entendemos que esto es beneficioso para el contribuyente y que además permite un cumplimiento voluntario más amigable. Otro de los objetivos que tiene la Tesorería, lo conversaba con alguien antes del inicio de esta presentación, es la necesidad de interoperar con otros servicios, interoperar con otras entidades, precisamente para completar o para buscar el cumplimiento tributario voluntario de la obligación. Vamos a ver y vamos a hablar del botón de pago, de instituciones recaudadoras o las famosas IRAs y de una figura nueva que llevamos 2 años implementando, que son los famosos cargos previos. No sé si ustedes están en conocimiento de eso. ¿Qué es lo interesante de estas figuras? Lo interesante es que en esta materia, en particular, botón de pago, instituciones recaudadoras, cargo previo, ha habido un análisis jurídico de la norma por parte de la División Jurídica de Tesorería, que ha permitido implementar estas figuras. Hemos interpretado, por ejemplo, el Estatuto Orgánico de nuestro servicio, hemos interpretado el Decreto Ley 263 y hemos interpretado algunas normas o estatutos propios de algunos servicios o instituciones públicas que nos permiten ir avanzando en el cumplimiento de estas obligaciones. Como les señalaba, el principal motor de la tesorería es el cumplimiento voluntario. Aunque ustedes no lo crean, más del 90% de la recaudación es voluntaria. Los ingresos del Estado hoy día están o ingresan al tesoro público voluntariamente, en más del 90% de su monto total. Es decir, el cobro forzoso de la obligación sigue siendo residual, lo que es tremendamente importante. Para poder cumplir con ese objetivo,
hemos ido implementando las siguientes herramientas. Por ejemplo, para el pago de impuestos, un portal de pago. Para los ingresos propios de estas instituciones públicas, hemos creado el botón de pago. Para el pago de multas que tienen beneficio fiscal que son establecidos por algunas instituciones públicas, hemos creado el cargo previo. Pueden ver en esta lámina lo que es el cumplimiento voluntario a través del portal de pago. ¿Qué es lo interesante? Este portal de pago está en la página web del Servicio de Tesorerías. A través del Servicio de Tesorería se pueden hacer pagos en línea con total seguridad y certeza de lo que se está pagando. Obviamente otro medio de recaudación es el portal de pago del Servicio de Impuesto Interno, pero el portal de Tesorería le permite al contribuyente pagar eficientemente y eficazmente sus obligaciones tributarias. Es interesante entender el portal de pago. Es el usuario el que a través del portal de pago, que estamos hablando del Servicio de Tesorería, paga en línea sus obligaciones. Recuerden que el artículo 38 del Código Tributario le permite al tesorero determinar los medios de pago. En este caso, el Servicio de Tesorería permite el pago con tarjetas de crédito y con tarjetas de débito. Esa es una posibilidad que, por ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno no les puede ofrecer. Nosotros tenemos todas las tarjetas disponibles. Tenemos convenio con la mayoría de los bancos en Chile. Pagar con nosotros es tremendamente fácil y eficiente. Que además les permite, a través del pago directo, entrar directamente en la CUT, a través de las cuentas subsidiarias. Esto, bueno, a nosotros nos permite, lo que está viendo acá es el trabajo de la sección de la división de operaciones, de la sección de ingresos o de recaudación. Tenemos un catch pooling en la cuenta fiscal y a través de las IRAs, estas instituciones de recaudación, nosotros podemos ingresar dinero al Tesoro Público de manera muy eficiente. No solo a portal de pago, las IRAs son, por ejemplo, los bancos, se puede pagar directamente a los bancos. Hay algunas casas comerciales que también recaudan por nosotros. Todo para finalmente llegar a la custodia de la División de Finanzas Públicas, la que tiene la obligación principal de custodiar este tesoro, distribuir y eventualmente invertir. Este cumplimiento tributario o botón de pago es súper interesante. La idea principal del botón de pago es que este no es un dinero que tenga beneficio fiscal, no va al Tesoro Público. Estos son ingresos propios de los servicios. Por ejemplo, el Servicio de Migraciones. El Servicio de Migraciones tiene una serie de trámites que un extranjero que quiera residir en Chile tiene que realizar. Pagar su visa temporal, eventualmente pagar un certificado para obtener la visa definitiva. Lo que hace el Servicio de Tesorería es disponibilizar los medios de pago para el contribuyente, para que el contribuyente o este tercero que está interesado en pagar su obligación, lo haga directamente en la tesorería. Tesorería se transforma en el recaudador del servicio. Al recaudar para el servicio respectivo, finalmente le entrega al servicio una cuenta completa. Todo lo que recaudó, los conceptos por los cuales recaudó, el día en que lo recaudó y la persona que lo pagó. Le damos al servicio que ha suscrito este convenio un servicio completo, integral, que por lo demás es gratuito. ¿Dónde está el interés o dónde está la importancia de este botón de pago? Esto ha sido consecuencia de interpretaciones jurídicas. A través de convenios gratuitos que suscribe la Tesorería General de la República con la institución, facultado por el estatuto propio de tesorería, se ha permitido esta figura. Además de que nos obliga a leer y a entender el estatuto de la institución que está suscribiendo el convenio. Tiene que ser un ingreso propio del servicio. Esta línea o este gráfico explica el ingreso de esos dineros en la institución. Como ustedes ven, no es muy distinto de la recaudación a través del portal de TGR para efectos del pago de impuestos. La diferencia está dada en el número 5, en donde, ingresados los dineros en Tesorería General de la República, estos son egresados a las instituciones respectivas. El objetivo que está detrás, lo que está de fondo en este desarrollo es disponibilizar y hacer más eficiente la institución pública. La administración tributaria tiene que ser eficiente para que los recursos ingresen rápidamente y puedan ser disponibilizados de manera rápida y eficaz en su destino.
acá hay otra figura interesante también en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esto dice relación con multas, no con impuestos fiscales, no con ingresos propios de los servicios, sino con multas. Por ejemplo, la CMF multa a quien infringe las normas de competencia. Por ejemplo, la Superintendencia de Educación multa a quien ha infringido el decreto que le establece una reglamentación respectiva. Por ejemplo, las seremías de salud multan a quien ha infringido a través de sumario, las normas sanitarias, a través de sumario administrativo. Lo que ha hecho la TGR los últimos años es interpretar las normas jurídicas para permitir que el pago de esas multas sean hechas en la tesorería. ¿Cuál es la principal diferencia con el botón de pago? Que estas multas son a beneficio fiscal. Es decir, la recaudación de estos dineros es más eficiente en la medida que Tesorería General de la República disponibiliza medios de pago. Esto que parece tan simple nos llevó una profunda análisis jurídico. Primero, la naturaleza de estos cargos tiene que ser, o de estas multas, es que tiene que ser a beneficio fiscal, no puede ser a beneficio de la institución pública. Lo segundo es que, por consiguiente, como son de beneficio fiscal, no son instituciones públicas. Y lo último es que no deben existir otros entes encargados de cobrar estas multas. Es decir, el cobro o la recaudación está exclusivamente entregado al servicio de tesorería. Y aquí se abre un abanico impresionante de posibilidades. Por ejemplo, para explicar por qué algunas sí y otras no, tenemos el mejor ejemplo que es el Tribunal de la Libre Competencia. El Tribunal de la Libre Competencia, que también puede establecer multas en sus sanciones, no puede ser parte de este convenio de cargo previo porque su ley orgánica expresamente señala que quien cobra es el mismo cuando tiene que ejecutar la sentencia. Ergo, nosotros no podemos suscribir convenio. Hay otras normas que establecen que el cobro lo hace el servicio de tesorerías. Y acá se abre nuevamente una nueva variable. Lo hace, es decir, el cobro, lo hace tesorería a través de sus normas tributarias, código tributario, el cobro ejecutivo, o lo hace a través de otras normas, por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil. De ejemplo, la CMF, su ley orgánica establece que las multas que establece son a beneficio fiscal, que no son a beneficio propio, check, con 2 puntos. Y establece que el cobro lo hace tesorería, check, en el 3er punto. El tema es que tesorería lo tiene que hacer a través de las normas del Código de Procedimiento Civil. Entonces tenemos que adaptar nuestros procedimientos de cobro y en nuestros abogados de cobranza en ese procedimiento. Hoy día tenemos varias multas que están en proceso de cobro dentro de esa figura. Aspiramos a una modificación legal que permita llevar el procedimiento de cobro a las normas contenidas en el Código Tributario. ¿Por qué razón? Porque el Código Tributario, además de establecer un procedimiento más eficaz, más coercitivo de alguna manera, y también poco pacífico, sí entrega la facultad de que el Tesorería de la República pueda otorgar convenios en el pago de la obligación, algo que no ocurre con el CPC. Entonces, hoy día tenemos algunas instituciones que tienen este beneficio del cobro de cargo previo, que su procedimiento de cobro está dado por el Código Tributario y a nosotros nos permite, además de tratar de cobrar, de recaudar voluntariamente, y si eso no se puede, de cobrar coercitivamente, cuando estamos en el proceso coercitivo, lo que hacemos es poder otorgarles a ellos un convenio de pago. Aspiramos, como les decía, a ciertas modificaciones legales. La mejor o la mayor modificación se produjo el año pasado con el Código Sanitario, que permite que Tesorería General de la República pueda recaudar / cobrar las multas que cursan las seremías de salud y el Instituto de Salud Pública. Estamos muy orgullosos porque nosotros ayudamos mucho en esa redacción. Acá algunas cosas estadísticas para explicar por qué este botón de pago es tan eficiente y es ha sido tan meritorio. Como pueden ver, nosotros partimos en 2020 con una sola institución que creyó en nosotros. En el 2021 ya eran 14 instituciones. En el 2022 hemos tenido una baja importante, pero no menos significativa, porque el que entra tiene harto movimiento, que hemos tenido hasta ahora 3 suscripciones de convenio. Lo que ustedes ven en total de cargas no son el total de multas, sino el total de cargas en la CUT, el total de eventuales sanciones que se pueden cobrar.
como ven, ha ido increciendo en los últimos 2 años. Desde que partimos habían 87, el año 2021 35.000, y este año, solo lo que va este año, son 91.891 cargas en la CUT. ¿Qué es lo interesante de esto? Es una institución, es un servicio público de la administración tributaria que va a la vanguardia en términos de la digitalización de los procesos. Este sistema de cargo previo suponía, antes de la suscripción de esto, la emisión de una resolución que ordenaba el cobro de la multa, que era en papel, que llegaba con un mensajero a la oficina de partes de tesorería, que a su vez lo distribuían algunas de las instituciones de tesorería, era ingresado, luego tenía que subir manualmente a la CUT para que pudiésemos empezar los procesos de cobro. Hoy en día esto es netamente electrónico. Esto es sumamente relevante y también lo conversaba antes de ingresar a esta charla. Para nosotros esta oficina virtual de la TGR representa un tremendo orgullo. Hace un par de años atrás se dictó la ley 21.180, que modifica la ley de procedimiento administrativo. Esa ley tiene por objetivo transformar el Estado en un Estado digital. Tiene por objetivo que el Estado esté disponible para los ciudadanos no solo de manera presencial, sino digitalmente. Tesorería General de la República es reconocido como una institución líder en esta materia. Hace 2 días atrás, nosotros completamos, un año antes, llevar a digital todos nuestros trámites. ¿Qué significa esto? Que todo lo que hoy día tú puedes hacer presencialmente en tesorerías, lo puedes hacer virtualmente. Esto es tremendamente relevante, porque supuso para Tesorería un análisis jurídico que había tiempo que no habíamos hecho. ¿Cómo permitimos que el contribuyente pueda ingresar a la página de Tesorería y desarrollar trámites ahí? Lo hicimos a través de la interpretación de la clave única. La clave única considera, y es en sí misma, una firma electrónica que representa la identidad digital del ciudadano. Es personal, intransferible, indelegable. Es uno mismo actuando en el mundo virtual. A través de la interpretación y dándole valor a la clave única, by the way, recuerden que la 21.180 trabaja sobre la figura de la identidad digital. Es decir, nosotros un par de años antes nos adelantamos a esta figura que hoy día está en el laboratorio de gobierno. A través de esta figura, nosotros le permitimos al ciudadano ingresar y realizar trámites que antes hacía de manera presencial. Tengo una lista, es difícil aprenderme de memoria toda la lista. Hoy día tenemos más de 30 trámites posibles de realizar virtualmente. Por ejemplo, puedo imprimir cupones de pago y certificados. Puedo solicitar el reemplazo de cheques extraviados, hurtados o robados. Puedo solicitar el reemplazo de cheques devueltos caducados. Puedo solicitar convenios de pago. Puedo, por ejemplo, solicitar devoluciones de pago en exceso de contribuciones, de impuestos de herencia y donaciones. Puedo, a través de esta figura, ingresar a la administración tributaria y hacer lo que antes tenía que hacer presencialmente, mucho más rápido. Y tiene otro fundamento importante en la oficina virtual. Usando los principios de la ley de procedimiento administrativo, nosotros no le pedimos al contribuyente aquella documentación que debe estar en poder de la administración. Esto que parece tan simple y tan rápidamente dicho, no fue tan fácil. El Servicio de Tesorería, con anterioridad a esta aplicación, incluso presencialmente, le pedía al contribuyente que trajera un certificado de deuda. Nosotros emitimos un certificado de deuda. Oiga, tráigame su carnet de identidad fotocopiado por 3 partes. Tráigame su certificado de nacimiento también. Hoy en día, el Servicio de Tesorería no pide eso, no exagera con esas solicitudes. Los documentos que están en manos de la administración no pueden ser solicitados al contribuyente. Sí le pedimos al contribuyente que acredite que lo que está solicitando es verídico y efectivo. Eso entra en un análisis, evidentemente. Si estoy solicitando la devolución de un pago en exceso, tengo que acreditar que pagué en exceso, por ejemplo, mis contribuciones. El resto es responsabilidad de la administración. Esto es súper interesante porque nos permitió un avance sustancial. Y como les decía, hace 2 días atrás, Tesorería General de la República fue reconocida como la institución que tiene el 100% de sus trámites digitalizados.
Si no me equivoco, es la única institución en Chile que tiene ese nivel de digitalización. Quiero, y ya terminando para no alargarme mucho, avanzar en otras cosas que para nosotros también son importantes en materia de una administración tributaria de vanguardia. La administración tributaria de vanguardia no solo supone imponer los impuestos, no solo supone recaudar o cobrarlos, también tiene que tener función estratégica en beneficio del Estado. Hace un par de años nosotros fuimos invitados por DIPRES y el Ministerio de Hacienda a desarrollar un proyecto tremendamente importante, que es el pago centralizado a los proveedores. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso. El pago centralizado a proveedores supone que es a través del servicio de tesorerías que se paga a todos los proveedores de todos los servicios del Estado a nivel nacional. Antes de esto, cada servicio recibía un presupuesto. Con ese presupuesto lo tenía que ejecutar y pagar de sus servicios, por ejemplo, al servicio de impresión, al servicio de mantenimiento o al suministrador de algún insumo, por ejemplo. Y eso tiene bastante ineficiencias desde el punto de vista económico, porque ese dinero asignado al presupuesto del servicio queda ahí para ser ejecutado durante el año. Hoy en día, el servicio tiene el presupuesto asignado, pero la asignación de los dineros es a través de instrucciones de pago del servicio de Hacienda al servicio de tesorería para pagar a sus proveedores. Mientras no ha pagado el total del presupuesto, ese dinero puede ser utilizado, puede ser reinvertido. Y eso va en beneficio del Estado de Chile. Esto es tremendamente interesante. No ha estado exento de, como toda cosa que parte bien, o sea, que parte nueva, tiene altos y bajos. Jurídicamente es muy interesante porque el sustento de este pago centralizado está dado en un artículo de la ley 19.873, esta que le otorga facultades de ejecución a la factura. El resto son normas de instrucciones del Ministerio de Hacienda y de DIPRES y de instrucciones internas del Servicio de Tesorería. Como comentario, entre las cosas que generan discusión y que hemos ido solucionando está el problema de la factorización o cesión del crédito, versus, por ejemplo, la retención que puede ordenar un tribunal. Eso va camino a ser solucionado. Pero las grandes ventajas que tiene este servicio, o esta función estratégica del servicio de tesorería en el pago de los proveedores, es que permite hoy en día un pago de factura en 2.97 días. Eso suponiendo que el sistema de pago esté en condiciones para pagar efectivamente la factura. Este cuadro muestra el circuito. Las instituciones públicas cargan sus facturas a través del SIGFE, que es un sistema centralizado de facturas. Ese SIGFE es tomado, la información que está en el SIGFE es tomado por la DIPRES, que valida la información contenida ahí. Previamente el servicio respectivo tiene que hacer el trabajo de objetar o no la factura dependiendo si se ha cumplido o no el servicio. Entendemos que después de 8 días, evidentemente por ley ya no están objetadas, o dentro de 8 días pudo haber estado objetado por el servicio, pero entendemos que todo lo que ha pasado 8 días sin ser objeción está listo para pago. Una vez que está listo para pago, llega al sistema centralizado de proveedores, lo recoge DIPRES, DIPRES instruye a través de vías electrónicas órdenes de pago individualizadas para cada uno de los contribuyentes o para el beneficiario final de facturas si es que ha habido una cesión de crédito. En ese proceso supone la intervención de la sección de egresos de la División de Operaciones, supone la intervención de finanzas públicas para efectos del presupuesto y del aporte fiscal, y una vez que se ha instruido, se manda la orden de pago al Banco del Estado y a los otros bancos para que a su vez sean pagados los proveedores. Desde que la instrucción de pago entra a tesorería hasta que el proveedor final ha sido pagado, pasan 2.97 días. Es un proceso muy rápido que va a permitir pagar rápidamente y cumplir con los plazos que tiene la ley. ¿Qué es lo interesante también en esta materia? Lo que nosotros vemos que la administración pública, la administración tributaria, tiene otros roles que no sean necesariamente solo el recaudar, evidentemente son los más importantes, pero tiene la posibilidad de ponerse a disposición del Estado. Yo les contaba hace poco que una de las experiencias más importantes del servicio de tesorería fue pagar masivamente
los bonos clase media. Hasta ese momento habíamos tenido como experiencia la evolución masiva de renta, pero nunca habíamos tenido una experiencia que doblaba el volumen con el pago de los bonos clase media. El sistema de tesorería no solo resistió, sino que salió tremendamente airoso de esa experiencia. Por supuesto, hay cosas que mejorar, hay situaciones que vigilar. Vemos también algunas cosas interesantes en el futuro, también dentro del concepto estratégico. ¿Será posible, por ejemplo, el pago de las remuneraciones de todo el sector público a través de tesorería? ¿Cómo nos veríamos nosotros recaudando, por ejemplo, los permisos de circulación? Es una discusión interna dentro de tesorería bastante interesante. Recuerden que el permiso de circulación va directamente al Fondo Común Municipal. ¿Sería una mejor distribución de la riqueza? ¿Sería una eficiente forma de control? Son preguntas que tenemos, son aspiraciones que hemos ido presentando en distintos foros y que nos abren también el apetito. No lo puse aquí, pero tal vez podría ser otro desafío modificar el procedimiento de cobro ejecutivo de las deudas tributarias. No quiero entrar en detalle, la verdad es que esto lo conversé previamente. Es un tema bastante poco pacífico al interior de la tesorería y con nuestros contribuyentes. Pero podría ser el momento de empezar a discutir la modificación del proceso tributario de cobro. Podría ser el momento de empezar a hablar de certezas para los contribuyentes y certezas para la administración pública. Eso es lo que quería contarles hoy día. Muchas gracias por su atención y nuevamente gracias al dueño de casa por la tan buena recepción. Muchas gracias, Cristian Vargas, jefe de División Jurídica de la Tesorería General de la República. Han llegado varias preguntas. Voy a distribuirlas según los temas que han tenido los expositores. Algunas son generales. Una primera pregunta que llegó y que Cristian de alguna manera se hizo cargo en su exposición tiene que ver con la innovación. Por lo tanto, la pregunta es para Marcelo Freyhofer. ¿En qué se refleja o cuáles son los hitos que se han visto o se podrían ver desde el punto de vista de la innovación en el Servicio de Impuestos Internos y tal vez vinculado a las áreas jurídicas del servicio? Muchas gracias, Yuri. Bueno, mencionábamos la innovación como foco central de la estrategia del servicio y dentro de sus propósitos fundamentales. Y el Servicio de Impuestos Internos permanentemente está dando muestras de innovación en sus soluciones y en su relación con los contribuyentes, por supuesto, a través de las plataformas de servicios en línea para la atención de los contribuyentes. Pero más específicamente en el ámbito jurídico, del que además estoy a cargo, puedo mencionar que hemos encontrado en la pandemia en particular y en lo que se ha producido a partir de todos estos efectos y la instalación de un trabajo a distancia por parte de funcionarios, una oportunidad real para concretar formas de innovación, especialmente en la relación con los contribuyentes, por ejemplo, para efectos de la presentación de todo lo que son los recursos de impugnación administrativa, tanto los recursos de reposición administrativa voluntaria, los recursos de RAF, los recursos jerárquicos, también los de resguardo, pueden ser presentados como trámites en línea por parte de los contribuyentes y además, en la medida que los contribuyentes se encuentran enrolados, las notificaciones son también por medios electrónicos. Entonces, eso es un ámbito donde claramente hemos tenido una capacidad de adaptación y de innovación. Lo mismo ocurre en los ámbitos de litigación. Como ustedes saben, los tribunales, tanto en los ámbitos tributarios como en la jurisdicción común, han debido adaptarse también durante el tiempo de pandemia, que felizmente está pronto a terminar en términos de los decretos oficiales. Aún mantenemos la alerta sanitaria, pero implementaron un sistema tanto de tramitación en línea como también de audiencia online, y en ese sentido también la institución y las áreas jurídicas también fueron capaces de
adaptarse a aquello participando en audiencias a distancia, tanto en tribunales penales como ante los tribunales tributarios aduaneros, cortes de apelaciones, Corte Suprema. Y en lo que viene estamos, por supuesto, con un foco importante en innovación en nuestros mecanismos de relación con las direcciones regionales, utilizando intensivamente las tecnologías y particularmente con un foco especial en lo que es la gestión judicial, los indicadores, las metas. Es un ámbito que dentro de lo que es las áreas jurídicas de las instituciones, en particular en la área jurídica del servicio, es de complejo desarrollo para los abogados, todo lo que tengamos que ver con números, ¿cierto? Con datos, son temas que nos parecen complejos de abordar, pero estamos trabajando de manera de respaldar nuestro accionar con indicadores, con resultados, que por cierto está alineado también con la visión del director de tener un foco importante en todo el quehacer del servicio, en indicadores, en metas y en control de gestión. Perfecto, muchas gracias Marcelo. Hay otra pregunta para Cristian que tiene que ver un poco, como se trata de instituciones hermanas, por así decirlo, cercanas del punto de vista de la administración tributaria chilena, si en tesorería hay equivalentes a los procesos de revisión administrativo interno, como el RAV u otros recursos que existen en el ámbito del Servicio de Impuestos Internos, pero dentro de la Tesorería General de la República, para revisar aquellas actuaciones que eventualmente puedan tener algún margen de error, de inexactitud, de imprecisión, de no consideración de los antecedentes del contribuyente, independiente de los procesos de reclamo por las excepciones legales. ¿Existe algún equivalente interno en esa materia? Lo más cercano que tenemos, y algo mencioné, fueron la fijación de ingresos no tributarios. Esto es tremendamente importante. El Estado de Chile, a través de contratos con ciertas instituciones, empresas, bonifica a estas empresas por desarrollar trabajo en zonas bastante extremas de nuestro país, o bonifica por contratar mano de obra de esas regiones. Esa bonificación es una mezcla muy interesante, porque hoy en día es un contrato que se suscribe por el gobernador regional, y esto es muy importante porque antes lo hacía el intendente con la división de las figuras y después de un pronunciamiento de la Contraloría General de la República, quien lleva la voz cantante, quien es el líder de esa situación hoy día es el gobernador regional, no el delegado presidencial. Pero Tesorería General de la República ingresa en ese proceso como una fiscalización ex post, después del pago de la fiscalización. Y esa fiscalización ex post no tiene una figura legal propiamente tal de reclamación. Entonces lo que hemos hecho a través de instrucciones internas es ajustar un proceso de reclamación por la vía del derecho administrativo. La presentación de recursos de reposición, con jerárquico incluido, permitiéndole al contribuyente entrar en un proceso en donde haya una presentación, plazos eventuales en que uno pueda pedirle más información o complementar esa información hasta llegar a la decisión final. Es lo más cercano a lo que tenemos, por ejemplo, con el Servicio de Impuestos Internos en términos de ese tipo de situaciones. Recuerden que nosotros no fiscalizamos ni determinamos impuestos. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta para el Servicio de Impuestos Internos que tiene que ver con la aplicación práctica y concreta del mecanismo de la conciliación en los tribunales tributarios y aduaneros. ¿Cuál es la lectura que se hace hoy día en el servicio? ¿Cuáles son las indicaciones o a lo mejor las orientaciones que se dan en esta materia para que sea un instrumento idóneo de tal vez solucionar diferencias de impuestos que no son efectivamente tan sustantivas o de fondo? ¿Y cuál es el enfoque tal vez que se le está dando hoy día? Bueno, las instituciones de la conciliación y el avenimiento han sido incorporadas por las últimas modificaciones tributarias. Nosotros en ese sentido tenemos una buena mirada respecto de estos mecanismos de solución de las controversias jurídicas con el contribuyente.
Lo que sí hay que tener sí, muy claro el marco en el cual está regulado estos mecanismos de solución alternativa. No se trata acá de una transacción respecto del monto de los impuestos. Se trata de que exista un acuerdo entre el contribuyente y el Servicio de Impuestos Internos, validada por el Tribunal Tributario Aduanero, de que en definitiva, con los antecedentes que se han puesto a disposición en los juicios tributarios o en el avenimiento a disposición ante el director del servicio y después validado por el tribunal, en definitiva el hecho grabado no era tal, la tasa aplicada no era correcta, la base imponible era diferente y existe una visión común entre ambas partes al respecto que permite poner término al juicio tributario. Y en ese sentido lo vemos como una muy buena opción de economía procedimental, una buena opción de justicia también para ambas partes en el juicio, y se han llegado a acuerdos en ese sentido. Acuerdos que nosotros vamos a impulsar a través de la dictación de una resolución con criterios comunes para la aplicación de estos equivalentes jurisdiccionales que esperamos emitir en los próximos meses, una resolución del director, y además con instrucciones internas respecto del procedimiento que faciliten llegar a estos acuerdos, pero siempre dentro del marco de la ley tributaria, que, repito, no son avenimientos o conciliaciones con un amplio límite, sino que con límites bien fijados por la ley que dicen relación con la existencia misma de el impuesto, la existencia misma del hecho grabado y el monto que se está cobrando, y existiendo una visión común y revisada y validada detalladamente por el servicio respecto de que efectivamente pueden haber diferencias que están mal determinadas por distintas situaciones, nuevos antecedentes proporcionados por el contribuyente, la posibilidad de llegar a este acuerdo y los vamos a impulsar. Perfecto, muchas gracias, Marcelo. Hay otra pregunta para Cristian, que tocó dentro de su exposición la certeza jurídica como concepto general, del punto de vista de los contribuyentes, de los usuarios, digamos, del servicio de tesorería, cuando se ven enfrentados a una solicitud de devolución de impuestos, ¿existen internamente parámetros de tiempo hay seguimiento efectivo a las facilidades o dificultades que pueden tener eventualmente los contribuyentes para obtener devoluciones de impuestos ya autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos? Esto es súper interesante porque hace poco tuvimos un problema práctico respecto a unas devoluciones de impuesto a la herencia. No debería existir un problema mayor en la devolución de los impuestos, principalmente porque la última modificación tributaria, la 21.120, si mal no recuerdo, permite que el Servicio de Impuestos Internos pueda cargar directamente en la CUT a creencias en favor del contribuyente. ¿Por qué explico esto? Porque con anterioridad las devoluciones de impuestos tenían o estaban sujetas a la emisión de una resolución del Servicio de Impuestos Internos que tenía que ser notificada al Servicio de Tesorería, la que tenía que a su vez cargarla en la CUT y posteriormente a eso efectuar la devolución. Hoy en día las modificaciones legales permiten un cargo automático en la CUT, generando una creencia en favor del contribuyente. Nuestro sistema de egreso visualiza esa marca y hace el pago inmediato. No debería existir un mayor problema si estamos conscientes de que existen situaciones límite o borde que podría relantecer el proceso de devolución. Se da principalmente lo que hemos visualizado últimamente en las herencias. Normalmente cuando fallece el contribuyente y se produce una sucesión, es ahí en donde hay un problema principalmente. Por todo el tema de la acreditación de la sucesión, le hemos dado algunas interpretaciones jurídicas favoreciendo el pago, pero es una situación límite que requiere un análisis caso a caso. Muchas gracias. Otra pregunta que se formula para Marcelo tiene que ver con si existe la posibilidad internamente
de orientar un mejor uso tal vez de el catálogo de conducta antielusiva en las áreas de fiscalización para los casos que efectivamente tengan estos aspectos, porque se comenta que se usa o se argumenta a través del catálogo en casos de revisiones donde finalmente no se aplica. Entonces el contribuyente queda en una sensación un poquito incierta. ¿Qué sentido tiene esa argumentación en una revisión tributaria, incluso que a veces quedan plasmados en actos como liquidaciones de impuestos u otros instrumentos, cuando efectivamente el proceso no derivó en un tema de antielusivo propiamente tal? Si eso se puede orientar efectivamente de una mejor manera. Bueno, siempre se puede mejorar y por cierto, la aplicación de la NGA dispone de un procedimiento donde en definitiva, luego del análisis por una unidad antielusión de la Subdirección de Fiscalización, pasa a un comité interno que integramos los subdirectores normativos, jurídicos, de fiscalización y jurídico, y luego a la decisión del director para efectos de efectuar el requerimiento. En esa línea, la Subdirección de Fiscalización en particular, que tiene esta relación más directa a través de su oficina antielusión con las direcciones regionales y los departamentos de fiscalización, es la que está en forma permanente generando lineamientos y directrices respecto de cómo utilizar adecuadamente el catálogo, cómo aplicar adecuadamente la norma general antielusión, y efectivamente la referencia a la norma antielusión debe ser en aquellos casos en que se ha determinado desde el análisis del nivel central la aplicación de la norma general antielusión. Ello no obsta a que, como comentaba en la presentación, estamos en un proceso de fortalecimiento del levantamiento de estos casos. A veces, y sin duda resulta más complejo muchas veces, levantar situaciones que pueda haber abuso de las formas jurídicas o simulación en el desarrollo de las fiscalizaciones, y puede estarse optando por otras formas de revisión. Pero necesitamos, para efectos de ser consecuentes y consistentes con las figuras que efectivamente están detrás, el que esos casos sean levantados por las distintas direcciones regionales, por la Dirección de Garantes Contribuyentes, y es parte de los objetivos en los que se está trabajando, en levantar todo ese tipo de situaciones por parte de las direcciones regionales en que pueda existir elusión, llevarlas al análisis de las subdirecciones mencionadas y el director, y en definitiva, en los casos en que existan estas situaciones, presentarla ante los tribunales tributarios de aduaneros. Muchas gracias. Otra pregunta que tiene que ver con la retroalimentación en ambos organismos, dice relación con que si hay mecanismos efectivos de retroalimentación al interior de las áreas jurídicas y hacia las áreas operativas de fiscalización en este caso, especialmente considerando, por ejemplo, las estadísticas que se mostraron en la presentación, en que del orden del 50% de las RAF han sido aprobadas, un 30% más o menos totalmente y un 20% al lugar en parte. Por lo tanto, del orden del 50% de los recursos administrativos presentados se le dio la razón al contribuyente. Por lo tanto, eso quiere decir que internamente también hay que desarrollar ahí un proceso de revisión, tal vez, del trabajo de las áreas de fiscalización. Parto por acá. Como comentaba en la presentación, existe en nuestro sistema tributario y en el Código Tributario en particular el desarrollo de una serie de mecanismos de impugnación, tanto administrativa como judicial, y cuestión que ha sido además de desarrollo creciente en el tiempo. Si uno se remonta 20 años atrás, no existía ni la revisión de la actuación fiscalizadora, la RAF, ni la reposición administrativa voluntaria, ni el recurso jerárquico. Y cuando se reclamaba ante los tribunales, eran tribunales que eran parte del Servicio de Impuestos Internos.
Todo eso se ha desarrollado en consonancia con los derechos de los contribuyentes y tenemos instancias de impugnación administrativas que son amplias, que son serias en cuanto a su revisión, y las cifras también así lo demuestran. Ahora, buena parte de los casos de alugar o alugar en parte, en que se da la razón a los contribuyentes, dice relación sí con nuevos antecedentes que se van presentando en estas instancias administrativas, y también ocurre lo propio con las instancias jurisdiccionales. Los contribuyentes tienen ese derecho de presentar nuevos antecedentes en estas instancias. Pero respecto de casos en los que existe algún error en la actuación fiscalizadora o un desarrollo de fundamentación que ha sido incompleto o débil, que ha llevado a la resolución de conceder la razón al contribuyente mediante una resolución al lugar o al lugar en parte, lo que tenemos desarrollado es un sistema permanente de retroalimentación en las direcciones regionales, primero a cargo de los jefes de los departamentos de procedimientos administrativos, realizando reuniones con los departamentos de fiscalización, con los departamentos jurídicos. Y después, cuando este caso pasa a litigación tributaria, lo propio ocurre con los jefes de los departamentos jurídicos que están a cargo de la litigación, efectuando también reuniones permanentes de retroalimentación respecto de estos casos en que ha habido error, en que ha habido fundamentación incompleta, en opinión de los tribunales, con los departamentos de fiscalización y también integrando a los DEPA. Sin perjuicio además de todo lo anterior, desde la subdirección jurídica y particularmente este año, hemos profundizado tanto charlas, acciones de retroalimentación desde la subdirección jurídica a nivel nacional con nuestros abogados, y adicionalmente estamos publicando también como una forma de comunicación tanto interna como externa lo que son los boletines de jurisprudencia, el administrador de contenido de jurisprudencia, que permiten también a la ciudadanía informarse de los criterios que están adoptando los tribunales, y también creo que contribuyen una forma de comunicación y de retroalimentación tanto interna como a los contribuyentes y la ciudadanía. Muchas gracias. Cristian, si quieres. Sí, es bien amplia la pregunta. Desde la perspectiva de la División Jurídica de la Tesorería General de la República, nosotros tenemos una permanente retroalimentación en nuestras áreas, pero son distintos niveles de nuestra injerencia. Me explico. Lo que dice, por ejemplo, relación con el procedimiento de cobro propiamente tal, hay que tener presente que eso es un procedimiento jurisdiccional, que está llevado a cabo por un juez sustanciador. La ley transforma al tesorero regional en un juez sustanciador, transforma el procedimiento de cobro en un procedimiento jurisdiccional. El fiscal de tesorería no tiene ninguna incidencia para entrometerse en un procedimiento jurisdiccional, mucho menos para opinar respecto de las decisiones de un juez de la República. Es un tribunal especial, finalmente. Entonces, desde esa perspectiva, lo que nosotros podamos, como división jurídica, opinar dentro del proceso de cobro, no es sino opiniones jurídicas, que no son exentas de difusión al interior de la división, de la tesorería. De hecho, la semana pasada tuvimos precisamente una charla con más de 100 abogados de cobro, en que pusimos como tema prescripción y abandono del procedimiento. Y es súper interesante, porque claramente hay opiniones diferentes al interior, hay opiniones que van más hacia lo práctico y otras que se asilan todavía en el derecho, muy atávicamente a lo que existe hoy día en el Código Tributario. Lo que yo creo que va a resultar de esas conversaciones que llevamos 2 o 3 años teniendo es que definitivamente debería existir un cambio de paradigma. No sé cuándo y no sé de qué manera, pero la idea de nuestra división es generar esa discusión interna, al menos en ese procedimiento. Insisto, sin posibilidad ninguna de intervenir o de una injerencia directa dentro de un procedimiento de cobro en particular, pero sí respecto a ciertas ideas. De otra forma también la división tiene injerencia en las operaciones. Hace 3 años creamos una unidad de análisis legislativo y jurisprudencial, que hoy día tiene 3 abogados. La función de ellos es tener un rol de anticipación y de involucramiento en la operación, en el negocio. Entonces, lo que hacen los abogados es revisar las leyes que se están hoy día discutiendo, dar un análisis legal y de qué manera este análisis o esta ley va a impactar en la Tesorería General de la República.
Mensualmente o a veces semanalmente estamos mandando reportes, nosotros le llamamos actualización legislativa y jurisprudencial, respecto, por ejemplo, de las últimas leyes que se están tramitando, la ley que se va a publicar dentro de poco, FOGAPE, condonación, la ley que va a modificar la responsabilidad fiscal, la ley que va a modificar el MEPCO, por ejemplo. Esas dos últimas leyes tienen clara incidencia en finanzas públicas, o leyes que pueden afectar los derechos de los funcionarios, por ejemplo, que extiendan en postnatal, por ejemplo. También desde otra perspectiva analizamos las reclamaciones de los contribuyentes. Esto es súper importante porque el contribuyente reclama normalmente directamente en la tesorería regional o provincial que le corresponda. Y esos reclamos son elevados al fiscal. Y en esa oportunidad nosotros tenemos la posibilidad de emitir un pronunciamiento jurídico que suele ser vinculante para quien lo consulta. Y ahí tenemos una injerencia directa en lo que puede estar ocurriendo al interior de la tesorería. Muchas gracias, Cristian. Bueno, estamos en la hora de finalización. Ambas autoridades tributarias tienen sus propios compromisos, así que queremos reiterar el agradecimiento a través de Gonzalo Polanco, al Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Por supuesto, agradecer a Marcelo Freyhofer, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, y a Cristian Vargas, jefe de División Jurídica de Tesorería General de la República. Les damos las gracias a todos los participantes, tanto presencial como virtual, y los esperamos en una próxima actividad. Muchas gracias. Muchas gracias.